Nos vamos allá al encuentro de Gonzalo Báñez. Te escuchamos, Gonzalo. Gonza. ¿Nos escuchás? No estamos recibiendo el audio. Sí. Está allí, justo en la frontera, con información urgente. Allí vemos una ambulancia, ¿no? Voy de vuelta. Ahí está, ahora sí, Gonza, te escuchamos. Sí, Martín, Pau, perdón, hay unas cuestiones técnicas por el lugar donde nos encontramos. Esto lo que están viendo ahora en la cámara de Martín Villaverde es el ingreso a la franja de Gaza, por donde ingresan los camiones de ayuda humanitaria. Y la información urgente, Pau, Martín, es que Israel confirmó que hoy a la noche, o la noche de la Argentina, o a lo sumo en la madrugada de hoy lunes, se liberarán a los 20 rehenes con vida. La confirmación entonces por parte del gobierno israelí: en la noche de hoy o en la madrugada del lunes, hora argentina, se liberarán a los 20 rehenes con vida de una tanda. Los 20 serán entregados a la Cruz Roja y luego a las fuerzas de defensa israelíes para ya venir a territorio israelí. Se está montando un operativo especial, inclusive a partir de la medianoche, la Plaza de los Rehenes, que es donde se sigue y desde donde estos últimos 2 años se siguió el minuto a minuto de la guerra, va a seguir en vivo con los familiares y con todas aquellas personas que se acerquen justamente al lugar para ver el proceso. Así que finalmente, como especulábamos hoy, más temprano se terminó confirmando que en la noche de hoy, o sea, en unas pocas horas nada más, ya se estarán liberando los rehenes. Y vuelvo a contarles dónde estamos nosotros acá, que es muy importante. A ver, si nos podemos acercar hasta allá, Martín, un poquito también. Ah, no nos dejan por cuestiones de seguridad. A ver, todo este playón que vemos nosotros acá detrás de este alambrado es un playón que está dispuesto para que lleguen los camiones de ayuda humanitaria. Los camiones que ingresan vía Israel. Hay otro cruce fronterizo que es vía Egipto. Muchos de estos camiones ya una vez dentro de la Franja de Gaza, nosotros estamos literalmente en la frontera de la Franja de Gaza, a unos 400 metros, 300 metros. Una vez que esta ayuda humanitaria ingresa, que acá se la controla y se ve qué es lo que tiene dentro, que no haya nada ilegal ni nada peligroso, es que pasa a manos de las Naciones Unidas. Ahora está vacío esto, hay nada, ¿no? Hay 5, 6 camiones, lo que estamos viendo en este momento. Entiendo que la mayor parte de la ayuda humanitaria está ingresando vía Egipto. Inclusive en las últimas horas hubo reportes de unos 300 o 400 camiones por día que están ingresando. Pero estos son los famosos de los que tanto se habló, playones, de los camiones que ingresan con la ayuda humanitaria al enclave palestino. Repito, nosotros estamos justo en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y obviamente de la parte israelí. Se espera también que en los próximos días esto se rehabilite, que se reabra, porque es parte del acuerdo también y de la negociación que se está teniendo, que aumenten también los pasos a través de los cuales ingresa la ayuda humanitaria para llevar todavía más ayuda humanitaria. Inclusive en las últimas horas, la UNRWA, que es una de las agencias de las Naciones Unidas que tiene presencia en la Franja de Gaza, dijo que hay abastecimiento de alimentos dentro del enclave palestino, al menos por 2 o 3 meses. Eso es lo que dijo la Agencia de las Naciones Unidas, pero este lugar es uno de los puntos que se convirtió en los focos de la mayor polémica y presión de la comunidad internacional hacia Israel por lo que era el control del ingreso de la ayuda humanitaria. Repito, estos playones que vemos a nuestras espaldas, un lugar clave, indudablemente también, para lo que es el futuro del enclave palestino. Y Pau y Martín, sí, lo más importante, y en estas últimas horas, justo cuando nosotros cortamos la comunicación, empezó a surgir cada vez con más fuerza el momento de la liberación. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, hace minutos nada más dijo: estamos preparados para que la liberación sea inminente. Luego salió en voz oficial la vocera del gobierno israelí para confirmar que será en la madrugada de hoy. Así que vamos a seguir con máxima expectativa este hecho histórico, este hecho que puede empezar a marcar un quiebre en toda la región, este hecho que se espera sea un punto de inflexión en las conversaciones y en la búsqueda de una estabilidad
entre Israel y el grupo terrorista Hamas o la sociedad palestina aquí en la Franja de Gaza, pero que también repercuta en toda la región. Estoy viendo porque ahí hay un movimiento. A ver, nos vamos a mover si podemos, a ver, Tincho, un poco más para mostrar, porque el funcionamiento es, llegan los camiones, ahí aquello que se ve como si fuese un peaje o como si fuese una aduana, eso es formalmente ya el cruce hacia la Franja de Gaza. En este momento no tenemos información, la verdad, de por qué es que no hay ningún camión o si es que los hubo hasta hace poco y ya ingresaron. Estamos viendo imágenes. La asistencia que llega acá es a través de organizaciones humanitarias, es inclusive asistencia que aportan países de todo el mundo vía Israel, y el control de todos los puntos. Hay otros pasos fronterizos también desde donde ingresa la ayuda humanitaria, está justamente bajo control de Israel, porque lo que busca asegurarse el gobierno israelí es que dentro de estos camiones no entre armamento, no entre municiones o entre algo que termine usando el grupo terrorista Hamas. Así que TN en un lugar al que pocos habían accedido, TN en un lugar clave también para entender esta dinámica y sobre todas las cosas para el futuro de lo que será la reconstrucción y sobre todas las cosas el impacto social que esta guerra ha tenido en la Franja de Gaza. Nosotros nos tenemos que movilizar porque estamos acá por unos pocos minutos que nos permitieron las fuerzas de seguridad. De vuelta, es un lugar muy restringido, así que nos vamos a movilizar y vamos a volver hacia Tel Aviv y ya posiblemente hagamos base en la plaza de los secuestrados, que es el lugar, Gonzalo, desde donde se va a seguir el minuto a minuto de este día, que indudablemente es histórico, donde está puesto todo el optimismo y donde se espera que entonces a partir de hoy a la noche o a la madrugada del lunes ya se concrete la liberación de estas 20 personas. Y repito lo siguiente, 20 personas que serán entregadas todas juntas, los 20 vivos, y hay que ver qué sucede con las 28 personas restantes, los 28 cuerpos que se sabe no todos están bajo control de Hamas, y sobre ellos empezará después una búsqueda también dentro de la Franja de Gaza. Gonzalo, aquí Sergio Rubín, yo te quería preguntar porque entonces, por lo que se está informando Israel, sería a partir de la medianoche, o sea, durante la madrugada. Es un horario, digamos, un poco llamativo, un poco extraño. Yo no sé si eso marca, digamos, es una señal a partir de la cual en las siguientes horas, o está indicando algo esto que sea de madrugada, insisto, que es un horario raro, pero quizás puede tener su explicación, motivos de seguridad, no lo sabemos. Llama la atención, digo, el horario, digamos, en el que se anticipa la liberación de los rehenes. Me parece que se nos cayó la señal. Después tenemos esta pregunta y otras para transmitirle a Gonza, que estaba justo ahí en el límite, ¿no?, entre Israel y la Franja de Gaza. Así que en un ratito vamos a volver con él, pero seguimos con el tema, Sergio, porque está el padre Romanelli con nosotros. Él es un cura argentino que está en Franja de Gaza y seguramente nos va a traer su mirada y su palabra desde ese lugar. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo describiría la situación en este momento? Mientras usted está con nosotros en la pantalla, estamos viendo el movimiento interno de la Franja de Gaza, la gente que vuelve con sus bicicletas, con sus cosas, los camiones de ayuda humanitaria. ¿Cómo describiría la situación en este momento? Bueno, es bastante paradojal o contradictoria en muchos aspectos. Hay una gran serenidad en cuanto que ya es la segunda noche que pasamos sin bombardeos y también la serenidad de que, bueno, en principio están dando todos los pasos para que se cumpla esta primera etapa. Pero por otro lado, bueno, hay muchísima tristeza porque, como incluso las imágenes ven, así están la mayor parte de los barrios donde vivían más de 2 millones de personas aquí en Gaza, totalmente todo destruido. Entonces, tristeza por lo que encontraron, incluso los que habían huido de la ciudad de Gaza, cientos de miles de personas las semanas pasadas. Ahora cuando volvieron encontraron también barrios arrasados por completo, o quemados o directamente todo bombardeado. Y esta gente, y también padre, un poco de temor. ¿Dónde vive toda esta gente que volvió ahora? ¿Dónde Claro, que se encuentra sin sus casas. Bueno, y le decía, hay temor también por el hecho de que
de que esta primera etapa se transforme en la única etapa, es decir, que vuelva a la guerra. Eso es un fantasma que está, creo que en toda la población, no es para menos después de más de 2 años de guerra, de muerte, de bombardeos. Nosotros mismos nos encontramos raros sin escuchar los ruidos. De hecho, nos levantamos a la mañana hoy también, domingo, y decíamos con la gente de aquí, con los refugiados, tenemos más de 400 personas aquí, decíamos, qué cosa rara, qué noche rara, ¿no? Sin ruidos, sin bombardeos. ¿Dónde vive la gente? La gente vive en cualquier lugar, literalmente. La gran parte no tiene casa, entonces con tiendas o... Ahí la otra vez hemos visto algunas cuevas en una parte de la playa, aunque no pueden bajar al mar ni se puede pescar, pero hay muchas tiendas igual, porque la gente ha perdido todo. En las ruinas de las casas es muy frecuente ver que, aunque haya una pared inclinada, bueno, ahí ponen una lona y entonces ahí vive una familia. Después, de la gente que ha vuelto del sur, han tomado, digamos, por necesidad, casi todos los centros educativos, las pocas escuelas que quedaban en pie. De hecho, nosotros tenemos, digamos, 3 escuelas. Una es de aquí, llena de refugiados desde el principio de la guerra, y las otras 2 fueron bombardeadas, pero así todo, la gente volvió y está lleno de gente, digamos. Y después se están viendo de armar una especie de tendópolis, digamos, de lugares donde poner carpas, pero no hay carpas suficientes. Así que el problema está no solamente que vaya a volver la guerra, que esperemos que no, porque esta vez hay como más signos de muchas más personas comprometidas para la paz, sino que estamos aquí en invierno, y en la época de lluvia está verdaderamente en ciernes. Entonces eso preocupa más. De todas maneras, el hecho de ya empezar a respirar un poco de esperanza ya da mucha fuerza a la gente para decir, bueno, nos arreglamos con lo que sea y esperando que entre la ayuda humanitaria consistente, ¿no? Padre Gabriel, buen día. 2 cuestiones muy puntuales. La primera, usted ha tenido ahí durante más de 2 años a casi medio millar de personas, yo me atrevería a decir, de refugiados ahí en las dependencias, en un colegio, en la parroquia, atendiéndolos permanentemente. ¿Van a empezar a salir, a volver a donde sea posible o todavía van a permanecer en las dependencias suyas? ¿Qué tal, Rubén? Sergio, ¿cómo anda? Muy bien. La verdad sí, llegamos a tener más de 700 personas, pero el número más estable fue 450, las que hay hasta ahora. Pasó que la mayor parte de las familias perdieron todo, pero había algunas familias que emigraron, sobre todo al principio, huyeron al principio de la guerra, o de personas que han muerto. Nosotros hemos perdido el 6% de la comunidad cristiana ha sido... ha muerto de muerte violenta o por falta de medicación, o algunos también por ancianidad, pero ha sido 6% de la comunidad cristiana, ¿no? Es muchísimo. Entonces, digo, eso hizo que algunas casas queden, o el resto de una casa. La gente acá dice, no, la casa nuestra está bien, y quizás se refieren a que quedó literalmente una habitación, porque el resto de un cuarto piso, el resto del edificio cayó, entonces, o fue tirado. Entonces, hay algunas familias que encontraron, sea que las casas todavía están, aunque toda está para restaurar, o el resto de una casa. Desgraciadamente, algunos que han ido a ver, todavía algunos en algunos barrios no pueden llegar, pero en los últimos días fue muy, muy fuerte los bombardeos. Aparte, hacían como un sistema, el ejército, que acá lo llaman robots, que son como carros armados, como tanques o tanquetas pequeñas, o algunas grandes, las llena de explosivos, y eso hace saltar quizás lo que sería una manzana nuestra, ¿no? En Argentina, 100 metros por 100 metros o más, todo lo que haya alrededor. Entonces hay unas personas que están muy angustiadas porque ahora, después de 2 años, que todavía decían, no, nuestro edificio está en pie. No nos olvidemos que hace 2 semanas se bajaron muchas torres, muchos edificios, y alrededor de los edificios había casas, y alrededor de las casas carpas. Entonces ahora está muy delicada la situación. Por nuestra experiencia de otras guerras, ya que esta no es la primera, aunque ciertamente rompió el molde esta. Padre... es que lleva mucho tiempo a que vuelvan o que puedan encontrar un lugar. Nosotros ciertamente ayudaremos con todo lo que podamos,
tenemos muchas ideas, lo que pasa es que todavía no se ve claro, ¿no? El agua está muy turbia todavía, entonces no se ve el fondo para decir, bueno, a ver, qué es lo que hay, qué no hay. Pero sí hay personas que quieren volver, que están volviendo a sus lugares, otras que van a estar. Tenemos muchos ancianos, tenemos enfermos, niños postrados. Eso vamos a tener que pensar de asistirlos más y de manera permanente. Dios nos indicará qué obras de misericordia en concreto tenemos que hacer. Es verdad que la Iglesia Católica, antes de la guerra, con el centro de Cáritas Jerusalén, tenía un lugar central en la zona del barrio del Shati, y después más de 10 clínicas móviles, que eran ambulancias, pero también como una salita, sería de primeros auxilios o de otras de emergencia en muchas barriadas, en toda la franja, ¿no? Atendíamos más de 20.000 personas pobres todos los meses. La mayor parte de esos lugares no existen ahora, pero bueno, ahí empezaremos con carpas, se verá dónde tenemos puntos de distribución de alimentos. Gracias a Dios, justo el día que se anunció el acuerdo y apenas ya se dio el alto el fuego, llegaron unos camiones de parte del patriarca de Jerusalén, del cardenal, aquí se lo llama patriarca, que pudo hacer entrar con coordinación de las autoridades israelíes fruta, verdura, pañales, que acá es una cosa absolutamente necesaria teniendo tantos niños y enfermos y adultos incluso con necesidad, y agua. Padre, perdón, disculpe. No, usted es un hombre de fe y me imagino que su respuesta, por supuesto, va a ser afirmativa respecto de lo que tiene que ver con la paz. Yo creo que el mundo occidental está mirando lo que va a ocurrir hoy como un hecho histórico, y de hecho es un hecho fundamental que liberen a los rehenes después de 2 años. Pero usted está ahí, vive ahí y convive con esa realidad todo el tiempo. ¿Es posible soñar con la paz realmente? ¿O lo que viene por delante es tan complejo como muchos imaginamos? Es posible soñar con la paz. La paz no es una utopía, es una realidad que el ser humano puede llegar. Para ello exige también renuncia, exige reconocer el derecho de los otros. San Juan Pablo II decía una frase muy hermosa, decía: no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón o sin reconciliación. Y el cardenal de Jerusalén todo este tiempo siempre nos dice, el final de esta guerra no va a indicar el final del conflicto, claro, que es mucho más amplio. Entonces sería ingenuo pensar que ya está todo resuelto. Pero es verdad que por primera vez en tanto la sociedad israelí como en la sociedad palestina y en muchos ámbitos de la sociedad internacional, al parecer hay buena voluntad, hay una voluntad firme, es una decisión de hay que hacer algo más. No puede seguir siendo la situación como así. No solamente en Gaza, en Cisjordania también la situación está muy mal. Y bueno, no será de un día, no es soplar y hacer botella, pero ciertamente que vemos signos de esperanza. Más allá, no hay algo perfecto. Esperemos que a esta población que ha perdido todo, ver mucha de esa gente que ustedes ven ahí caminando, son profesionales, son doctores, son ingenieros, son arquitectos, son gente que vivían bien incluso. Había pobreza en Gaza, no es que no había, pero a veces como la pobreza como de zonas rurales donde es más simple la vida, pero tenían su estructura, sus casas. Muy pocos vivían como si fuesen barrios de emergencia en Gaza. Hoy toda la población de Gaza vive de una manera de emergencia. Así que Padre, sí, confío en Dios, pero también en muchos hombres y mujeres de buena voluntad que quieren hacer el bien. Padre, le quería preguntar si es que a esta altura me puede responder, quizás es una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Quién va a llevar el liderazgo allí en la Franja de Gaza para la reconstrucción? Digo, porque hasta ahora era Hamás el que allí tenía el liderazgo, lamentablemente. Digo, en esta etapa, porque hay mucho por hacer a partir de esto tan importante que está sucediendo, que es que cese la guerra, pero como usted bien decía, todo se ha convertido en una gran villa de emergencia y hay que trabajar en la reconstrucción. ¿Se vislumbra quién va a llevar? Porque alguien tiene que ir ordenando este caos. Todavía no, porque depende quién sea la fuente, va a decir que el punto de referencia va a ser o algo internacional, o algo árabe, o algo local, o mezclado.
eso hace que de hecho levante mucha sospecha, ¿no? Porque una sociedad no puede vivir sin orden civil y sin seguridad. Es un caos justamente, y va a producir más muertes o tantas muertes como lo produce la guerra. Es imposible, digamos, eso es. Incluso yo recordaba que incluso hasta en la Ciudad del Vaticano hay un orden civil también, hay seguridad, porque, digamos, la sociedad de los seres humanos en todo lado es imperfecta. A mí me parece, bueno, hay una cosa que sorprende acá, que no se le dé ningún espacio a la autoridad palestina, a la autoridad del presidente Abu Mazen, ningún espacio, ¿no? ¿Y eso por qué? Lo cual es justamente el gran interrogativo de muchas personas, por eso muchas personas están con desconfianza diciendo qué va a pasar, porque si uno deja a las mismas personas se va a llegar a los mismos consecuencias. Tal cual. Sí, entonces, bueno, uno puede decir, también de la autoridad palestina tienen que cambiar. Evidentemente tienen que cambiar, hay que formar un nuevo liderazgo, pero eso va a llevar mucho tiempo. Ahora, por el momento, podría ser una fuerza internacional mixta, pero ciertamente tienen que tener gente local, digamos. Hay gente capacitada, hay gente que no está radicalizada, hay gente que quiere la paz. El problema es que esta guerra también bajó a los oponentes de los grupos de Hamás y de los otros grupos, porque todos han perdido acá. Entonces ese caos que usted hacía referencia, lo cual es así, es un caos, la verdad que dentro de todo bastante bien por lo que significa, pero alguien va a tener que tomar la seguridad interna, el orden, la parte de organización civil, que por ahora está funcionando, pero bueno, nosotros para distribución, por ejemplo, de las ayudas, dependemos del Ministerio de Asuntos Sociales. Nosotros somos independientes, pero no hacemos lo que queremos. Vemos a ver quiénes son los que están en catastro acá en el barrio, o la gente que está refugiada, y eso depende de Ramallah. Tienen un viceministro aquí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Quién toma relevo? Todavía no se sabe. Es muy cercano. Ustedes piensan que desde hace 2 años no hay electricidad, no hay sistema eléctrico, no hay agua corriente, la mayor parte del sistema de cloacas está destruido, no hay gas. Hoy estaban contentos porque por primera vez iba a entrar gas, pero hasta que llegue a toda la población, porque acá para cocinar se ha quemado de todo. Cuando se terminó el gas, se empezó con la leña, cuando se terminó la leña, puertas, sillas, basura, plástico. Entonces ahora, de frente al invierno, el hecho de tener gas, pero estamos hablando de lo básico, de lo elemental, digamos. Y ni que hablar de los otros también servicios. Hay que ver cómo está esa estructura para poder, ¿no? Que el gas llegue a todos. Qué complejo. Sí. Padre Gabriel, surgen tantas preguntas, bueno, pero bueno, no podemos hacerlas todas. Uno piensa si efectivamente jamás se va a disolver o no, que yo creo que es el gran objetivo, pero que genera también dudas entre las tantas, ¿no? El secretario de Estado del Vaticano decía en los últimos días que este acuerdo que luce frágil, pero que alienta la esperanza, también tiene el riesgo de que el diablo, decía, se esconde detrás de los detalles, y los detalles pueden hacerlo naufragar, pero esperemos que eso no ocurra. Ahora hay detrás, y aquí va la pregunta concreta, algo que yo vi en todos los puntos del acuerdo que llama mucho la atención, favorablemente, ¿no? Que este pacto que propone Donald Trump pide el establecimiento de un proceso de diálogo interreligioso. Esto yo no lo vi nunca en un acuerdo de paz de esta dimensión. Es cierto que en un lugar donde las religiones monoteístas, bueno, tienen su asiento, judaísmo, cristianismo, islam, pero ¿qué aporte pueden hacer efectivamente para que se vaya consolidando este camino hacia la paz y no se caiga en la tentación del odio, ¿no? Bueno, sí, es llamativo, la verdad que ese punto, que, bueno, algunos también lo decían, bueno, lo pusieron así, pero no, yo creo que es sincero y que es necesario, absolutamente necesario. Y las religiones y los hombres de, acá como nos llaman, los hombres de religión, a los consagrados, tenemos también un rol importantísimo. El modo de hablar, el modo de pensar, los principios. Hay que estar convencido que el otro es un ser humano. Puede ser que por distintas circunstancias sea uno enemigo del otro, pero no es una persona de cancelar, destruir él, su familia, su futuro. Y eso, por eso que decía el nuevo liderazgo, eso va a llevar mucho tiempo, pero es necesario en la educación,
Nosotros en nuestras escuelas, que es lo que siempre tratábamos o tratamos de hacer, teníamos, a veces no sé si hablar de pasado, de presente, pero más de 2.250 alumnos, la mayor parte musulmanes, eran todos hombres, digamos, los profesores, hombres, mujeres de bien, los chicos, los jóvenes, y no se permitía, no es que no se permitía hablar de política como diciendo, bueno, de eso no se piensa, no. En el sentido de no hacer partidismo y después de reconocer el derecho de todos. Siempre se ha hablado del derecho a existir de cada ser humano que ya existe, desde el seno materno ya existe. Entonces, y eso lo tenemos, al menos nosotros estamos convencidos que el diálogo interreligioso no es un sincretismo. No, yo respeto, vos sos judío, vos sos musulmán, incluso vos no crees en nada, pero sos una persona humana que tenés tus derechos, también tenés tus deberes, pero tenés tus derechos inalienables. Y entonces me parece que en ese sentido lo del diálogo interreligioso va a hacer mucho bien en todo, en la sociedad israelí, en la sociedad palestina. No va a ser fácil, como también decía el cardenal Pizzaballa en estos días, de cambiar muchas veces los discursos, ¿no? De cancelación del otro, de reconocer que el otro... Y después, bueno, no nos olvidemos que la guerra deja un montón de heridas. No se puede trabajar tampoco sobre el rencor, pero tampoco se puede, digamos, cerrar los ojos y decir, bueno, listo, está todo bien. Hay que usar la inteligencia con bondad, la voluntad con bondad, digamos, con misericordia. Y eso podemos dar un testimonio. Todos, las tres religiones monoteístas, como usted hacía notar, ¿no? Judaísmo, cristianismo, en las distintas iglesias e islam, hay que reconocer eso. El otro existe, y en el caso de los estados, bueno, hay un estado que se llama Estado de Israel, que tiene, haciendo números redondos, unos 10 millones de habitantes, y está el Estado de Palestina, menos la Santa Sede lo ha reconocido, ha sido el primer estado que ha reconocido a Palestina hace muchos años atrás, donde complexamente son unos 6 millones de personas, un poco menos, 2.300.000 acá, más de 3 millones en Cisjordania. Padre Gabriel Romanelli, gracias por esta mirada. Usted que está viviendo todo en primera persona y compartiendo con tanta gente allí. Gracias por traernos su experiencia y su mirada sobre lo que están viviendo. Bueno, gracias a usted, y nosotros creo también como argentinos, yo siempre he dicho, el altar de Gaza, el altar de paz. No es un modo de decir, yo rezo por todos, por los vivos, por los difuntos, por los rehenes, por los que están privados de libertad, por los enfermos, heridos. Y nosotros como argentinos creo que a pesar de todas las dificultades que tenemos en nuestro país, de origen, en mi país, en Argentina, en nuestro país, nosotros también tenemos que dar al mundo una señal de que se puede vivir juntos, porque así lo hemos hecho en nuestros barrios, en nuestras escuelas, incluso me acuerdo en nuestras parroquias, gente de distinta religión que nos organizábamos, vivíamos juntos, o en nuestras familias que hay gente. Eso creo que nos tiene que ayudar para traducir el primer paso del diálogo interreligioso, que es la convivencia mutua. Gracias. Gracias. Y ojalá que sea cierto la idea que tiene el padre, ¿no? Que la paz no es una utopía. Dios quiera. Esta noche empezará la liberación de los rehenes y toda la mirada está en ese lugar del mundo, porque